Hola compañeros, mi nombre es Jordan Cosio, pertenezco a la Facultad de Ingeniería del programa de Telecomunicaciones y el tema que me toca exponer hoy es la teoría de la información. La teoría de la información también es conocida como la teoría matemática de la comunicación. Esta teoría nació a mediados del siglo XX como una respuesta a los problemas que tenían los medios de comunicación para procesar y transmitir información. Se empezó a desarrollar en el área de la telegrafía, ya que fue en ese campo en donde surgió la necesidad de detallar con mucha precisión la información que los medios de comunicación transmitían. Quien formuló las primeras leyes matemáticas que rigen a la teoría de la información fue un señor llamado Hertzler. Esto sucedió en el año de 1928 y desde ese entonces hasta la actualidad sus ideas son consideradas como el origen de esta teoría. Dentro de la teoría de la información, el concepto que se le da a la palabra comunicación se emplea en un sentido muy amplio, en el cual quedan incluidos todos los procedimientos que se usan para que una mente pueda conectarse con otra y transmitirle ideas. Dentro de la teoría de la información, el concepto que se le da a la palabra comunicación se usa en un sentido muy amplio, en el cual quedan incluidos todos los procedimientos que se usan para que una mente pueda conectarse con otra y así poder transmitirle ideas. De esta manera, podemos decir que todas las acciones que el hombre utiliza para comunicarse se pueden considerar acciones como por ejemplo el gesto, el habla, el canto, etc. Dentro del proceso de comunicación se pueden diferenciar tres niveles de análisis, los cuales son el técnico, el semántico y el pragmático. En el nivel técnico, lo que se hace es analizar los problemas que pueden surgir en torno a la fidelidad con que se puede transmitir un mensaje desde el emisor hacia el receptor. El nivel semántico se encarga de estudiar todo lo que está relacionado con el significado del mensaje y su interpretación. Y el nivel pragmático se encarga de analizar los efectos conductuales de la comunicación, es decir, el nivel de influencia o efectividad del mensaje en cuanto da lugar a una conducta. Ahora hablaremos sobre el modelo de comunicación. El modelo de comunicación, el cual fue desarrollado por Shannon y Weaver, se puede representar de la siguiente manera. La función que tiene la fuente es la de escoger dentro de un conjunto de posibles mensajes el mensaje que se le quiere dar al destinatario. El transmisor lo que hace es transformar o codificar el mensaje en una forma apropiada para el canal. La señal es el mensaje que el transmisor codifica. El canal es el medio por el cual se transmite la señal hasta el punto de recepción. La fuente de ruido es el conjunto de distorsiones que no son deseadas por la fuente de información. Esta distorsión se puede representar en imágenes, sonido o en errores de transmisión. También está el receptor, el cual se encarga de decodificar o transformar la señal con el fin de volver a construir o de reconstruir el mensaje original. Y por último, podemos encontrar al destinatario, el cual es quien recibe el mensaje. Este sistema de comunicación es tan amplio que abarca los diferentes tipos de comunicación que existen, como por ejemplo son las conversaciones, la TV, la danza y otros. Un ejemplo de sistema de comunicación, en este caso sería la radio. La persona que habla por el micrófono sería la fuente de información. El mensaje sería todo lo que esta persona habla o dice por medio del micrófono. El micrófono sería el transmisor, ya que se encarga de transformar o codificar todo lo que esta persona habla en ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas serían la señal. La distancia que hay entre las antenas que transmiten la señal y las antenas que interceptan la señal sería el canal. La fuente de ruido sería todo aquello que se encargue de perturbar la señal. Luego están los aparatos de radio que hay en los hogares de cada persona. Estos serían los receptores. Los sonidos que emiten esta radio serían el mensaje recobrado. Y las personas que escuchan este sonido que emite la radio serían los destinatarios. Es importante saber que dentro de este contexto no es muy relevante saber el significado del mensaje. Esto es debido a que a la teoría de la información lo que realmente le interesa es cuánta información es enviada. No importa hacer la pregunta qué tipo de información es, sino más bien hacer la pregunta cuánta cantidad de información es la que se va a transmitir desde la fuente. En el ejemplo que di anteriormente, el mensaje pueda que no tenga algún significado o sentido coherente. Y de igual manera el problema no sería el sentido de la información o la coherencia de la información, sino cuánta información se envió.
Ahora hablaremos acerca de la información. Cuando se habla del término información, no nos referimos a lo que decimos, sino a lo que podríamos decir. El concepto de información se encuentra relacionado con la libertad que tenemos a la hora de escoger un mensaje que se encuentra dentro de un conjunto de posibles mensajes. Si nos encontramos en una situación en donde se deben escoger dos mensajes posibles, se dice de una manera arbitraria que la información que corresponde a esta situación sería la unidad. Dicho esto, se puede decir que la teoría de la información conceptualiza el término de información como el grado de libertad que tiene la fuente para escoger un mensaje que se encuentra dentro de un conjunto de posibles mensajes. El concepto de información supone la existencia de duda o incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, nos referimos a las diferentes alternativas que deberían de ser elegidas, seleccionadas o discriminadas. También están las alternativas. Este es un conjunto de signos que fueron hechos para que nos podamos comunicar. Ejemplos de estos son los números, las letras, las ondas, etc. Dentro de este contexto, se puede decir que las señales contienen información en virtud de su potencial para hacer elecciones. Estas señales operan sobre las alternativas que conforman la incertidumbre del receptor y proporcionan el poder para hacer elecciones entre alguna de estas alternativas. Se supone que en ambos extremos del canal, los cuales son la fuente y el receptor, se maneja el mismo código o conjunto de signos. La función que tiene la fuente de información es seleccionar sucesivamente las señales que constituyen la información para luego mandárselas al receptor por un determinado canal. Existen diferentes tipos de situaciones de elección. Las situaciones más sencillas son aquellas en que la fuente escoge entre un número de mensajes en concreto, como por ejemplo, un ejemplo de esto, mejor dicho, sería como por ejemplo cuando hay un grupo de postales y yo necesito una de esas postales para enviársela a un amigo. Otras situaciones de mayor complejidad son aquellas en que la fuente realiza una serie de elecciones sucesivas dentro de un conjunto de símbolos. Un ejemplo de esto son las palabras o letras. En este caso, el mensaje va a estar constituido por la sucesión de símbolos que fueron elegidos. Ejemplo de esto es el lenguaje. En este caso, el mensaje va a estar constituido por la sucesión de símbolos que fueron elegidos. Como por ejemplo, tengo el abecedario que va desde la A hasta la Z. De ese abecedario, yo cojo una primera letra que es la C, una segunda letra que es la A, tercera letra que es la S y cuarta letra que es la A. Como resultado tengo la palabra casa. Cuando se mide la cantidad de información que la fuente le proporciona al receptor al momento de enviar un mensaje, se parte de la suposición de que cada elección está asociada a cierta probabilidad, haciendo que algunos mensajes sean más probables que otros. Uno de los objetivos que tiene esta teoría es calcular la cantidad de información que un mensaje proporciona, la cual se debe calcular a partir de su probabilidad de ser enviada. Las elecciones más simples son aquellas que se hacen dentro de dos posibilidades, ya que cada una tiene una probabilidad de entre dos de ser elegida. Un ejemplo de esto es cuando se tira una moneda al aire. La probabilidad de que caiga sello o cara son las mismas. En el caso del idioma es diferente, ya que la elección de símbolos que conforman el mensaje depende de elecciones que se hicieron anteriormente. Por ejemplo, si en el idioma español el último signo que se selecciona es un, la probabilidad de que la siguiente palabra sea un verbo es bastante menor que la probabilidad de que sea un sustantivo o un adjetivo. Principios de la medición de información. De acuerdo a estas consideraciones de probabilidad, es posible establecer un primer principio de la medición de la información. Este primer principio establece que mientras más probable sea un mensaje, menos información va a proporcionar este mismo. Esto se puede expresar de la siguiente manera, en donde I es la cantidad de información que proporciona X sub I y P es la probabilidad de X sub I. En este principio, lo que determina el valor informático de un mensaje es la probabilidad que éste tiene de ser enviado y no su contenido. El contenido solo es importante cuando afecta a la probabilidad. La cantidad de información que proporciona un mensaje varía de un contexto a otro, ya que la probabilidad que hay para enviar un mensaje
también varía de un contexto a otro. Un segundo principio que guarda relación con las elecciones sucesivas establece que si X y Y son seleccionadas, la cantidad de información que proporcionan ambos mensajes va a ser igual a la cantidad de información que proporciona X más la cantidad de información que proporciona Y. Esto se debe a que X ya ha sido seleccionada. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera, en donde Y por X sub Y y Y sub Y es la cantidad de información proporcionada por los mensajes X sub Y y Y sub Y. F es la función, P es la probabilidad de X sub Y y P por Y sub Y sobre X sub Y es la probabilidad de Y sub Y dado que X sub Y ha sido seleccionada. Unidad de información. Luego de seleccionar un mensaje que ha sido expresado en un lenguaje determinado, es posible que lo podamos transcribir a un lenguaje binario. El código de tipo binario está representado por dos señales, las cuales son sí y no, y que por lo general se codifican como 1 y 0. La unidad de información que proporciona cada elección que se hace entre dos alternativas posibles constituye la unidad básica de información y se denomina dígito binario o byte. La elección existente, al tener un byte de información, se puede representar de la siguiente manera. En la elección B, tanto la línea superior como la inferior, es decir, ambas posibilidades tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Si existen n posibilidades, todas igual de probables, la cantidad de información será igual al logaritmo 2n, en donde n es la cantidad de probabilidades que hay. Por ejemplo, si tenemos 30 probabilidades, será logaritmo 2, 30 o 230. Esta es la función matemática que nos va a indicar cuántos bytes de información hay en una situación determinada. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. En esta figura podemos ver una situación con 8 posibilidades. Cada una tiene una misma posibilidad de una entre 8 para ser elegida. Para poder determinar una posibilidad específica de estas 8, la elección debe pasar como mínimo por 3 etapas y cada una de estas etapas será un byte de información. En la gráfica, el primer byte corresponde a la elección entre las primeras 4 o segundas posibilidades. El segundo byte corresponde al primer o segundo par de las posibilidades que ya se escogieron. Y el último byte determina el primer o segundo miembro del par y especifica la posibilidad elegida. Como se puede ver, el primer byte que se requiere en esta situación para determinar una posibilidad específica es de 3, lo que se puede expresar en funciones matemáticas como logaritmo 28. Ahora veamos algunos ejemplos de lo que acabo de explicar. Esta figura nos muestra un alfabeto que está compuesto por 8 signos. Si suponemos que una fuente de información selecciona uno de estos signos y se lo hace saber al receptor, la pregunta entonces sería, ¿cuánta información debe conocer el receptor para poder identificar de manera correcta el signo que la fuente seleccionó previamente? Asumamos que a partir de elecciones anteriores sabemos que cada una de las 8 signos tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. La incertidumbre entonces se ha repartido uniformemente sobre nuestros alfabetos, o lo que es lo mismo, las probabilidades a priorizar de los signos son iguales, en este caso 1 entre 8. Las señales que llegan al receptor son instrucciones que sirven para seleccionar alternativas. La primera instrucción responde a la pregunta, ¿esta es la primera mitad del alfabeto, sí o no? La respuesta nos dará un byte de información y reducirá la incertidumbre a la mitad. Luego, una segunda instrucción divide cada mitad en una mitad y una tercera instrucción otra vez en la mitad. En este caso, solo hacen falta 3 instrucciones para identificar un signo cualquiera que está dentro de un total de 8. La letra F, por ejemplo, se puede identificar como 0, 10. Entonces, la respuesta a la pregunta que nos hicimos anteriormente es, el receptor deberá obtener 3 bytes de información para identificar correctamente el signo que se ha escogido anteriormente. Ahora hablaremos de la redundancia. Cuando se habla de redundancia nos referimos a las veces que se repiten las posibilidades dentro de un mensaje y se repite de una cierta manera que es predecible. Mientras mayor es la redundancia de un mensaje, menor será su incertidumbre y menor la información que éste contenga. La redundancia en los idiomas es muy importante ya que si una fracción de información se pierde,
va a ser muy fácil reconstruir este mensaje o aproximarlo al mensaje original. Esto se puede observar al omitir varias letras en una oración. El omitir estas letras en dicha oración no va a hacer que el lector no sea capaz de reconstruir lo que se quería decir dentro de la oración. La redundancia tiene otras funciones especiales, como por ejemplo ahorrar tiempo a la hora de decodificar un mensaje. Por lo general, al leer una frase no se leen todas las letras o palabras que conforman esta frase, sino que se va adivinando lo que viene. En el caso específico del telégrafo, se podría ahorrar tiempo ideando un código poco redundante y transmitiendo el mensaje a través de un canal sin ruido. Y el ruido que afecta al canal hace que la información se pierda. La redundancia nos ayudaría a reconstruir una aproximación del mensaje original. Por el contrario, es imposible recuperar la información de un mensaje que no es redundante. Entonces, la redundancia en los mensajes nos permite corregir errores que se hayan podido producir a la hora de transmitir el mensaje. Ahora hablaremos acerca de la capacidad del canal, ya que hemos dicho cuál es el concepto de información y hemos hablado de los conceptos que están relacionados con esta información, como por ejemplo son el byte, la redundancia y la incertidumbre. Podemos volver a la pregunta original, la cual es cómo hacemos para definir un canal determinado para poder transmitir información. La pregunta que se debe realizar es ¿cuánto es el número de bytes por segundo que se puede transmitir por un canal? Por ejemplo, un teletipo tiene 32 símbolos posibles que vamos a suponer que se emplean con una misma frecuencia. Entonces, cada símbolo va a representar 5 bytes de información, o lo podemos representar de una forma matemática como logaritmo 232. De esta manera, si en ausencia total de ruido se pueden enviar n símbolos por segundo a través de este canal, entonces se pueden enviar 5 n bytes de información por segundo a través de dicho canal. Las entidades que se encargan de determinar lo efectivo que es un sistema para poder transmitir información son tasa de transmisión por la fuente de información y la capacidad del canal. La tasa de transmisión se representa con la letra H y la fuente de información más la capacidad del canal se representan con la letra C. La tasa de transmisión es mayor que la capacidad del canal, no se va a poder transmitir toda la información ya que no habrá suficiente espacio disponible. Ya para concluir, la información solo se puede enviar a través del canal si H es mayor que C. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro acerca de lo que es la teoría de la información y que les haya gustado la exposición.